Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar ahí, por difundir la clase en esta temporada tan particular, la clase Fútbol Club. Hoy con un invitado que no necesita presentación, una de las personalidades del mundo futbolístico y mediático, quizás más conocidas, Horacio Pagani. Hola, Hola, Carlitos, ¿cómo te va? hola Horacio. ¿Todo bien? Cuando, antes de empezar a hablar de lo que nos importa y de lo que nos apasiona del fútbol, quiero también decirle a la audiencia, porque conozco el Pagani, digamos, no el de la tele, no el que se engrana, no el que se pone eufórico, no el apasionado. Conozco el otro Horacio y a veces también me gustaría mucho que la gente conozca ese otro Horacio, que es un Horacio amable, divertido, compañero. Como te conozco desde hace tantos años, quiero saber, lo sé, pero quiero saber para que los digas vos, ¿qué es lo que te pone cuando estás en el canal, en los programas de televisión? ¿Qué es lo que te subvierte? ¿Qué es lo que te provoca? Yo creo que todo empezó naturalmente. Yo soy discutidor de toda la vida, bueno, lo sabes. Y trabajé, bueno, yo todavía sigo escribiendo en Clarín hace 54 años y siempre fui periodista gráfico y me considero un periodista gráfico. Lo que pasó fue que cuando empecé primero en la radio y luego en televisión empecé a soltar cuestiones más personales de reacciones, como rápidamente todos los que trabajaban conmigo se dieron cuenta que era fácil hacerme enojar. Y así empezó en la radio y continuó en televisión. O sea, me invitaron a un programa de televisión, a un programa de radio y quedé en Radio Mitre, y formé parte y ya me fui comiendo. Es como, yo soy así, pero fue como que el personaje me fue comiendo un poco porque me di cuenta que era lo que necesitaban y lo que querían. Y entonces, así también empecé en la televisión, hace 18 años. Me invitaron a un programa, discutí, como discuto siempre, de fútbol, y, y después cuando pasó el tiempo, me olvidé que tengo cámaras enfrente y hago lo que me parece. Claro, Y, porque te sale natural. Es un personaje, pero es un personaje que tenés incluido en vos. claro, yo digo que soy hija, porque todos me preguntan, vos cuando haces toda esta cuestión, está todo planeado, está todo guionado. Digo, no, reacciono como quiero y como puedo. Y como ya pasaron tantos años en la televisión, este, hago como si no existieran las cámaras. Sí, pero más de una vez te has arrepentido de lo que pasó. No, de mis reacciones sí, claro. Algunas veces se me va la mano, se me fue la mano muchas veces, porque como me olvido, ya te digo, como me olvido que tengo las cámaras, por ahí a veces me paso de la raya. Después me arrepiento y cuando me veo, si me veo en esas circunstancias, me da vergüenza, y me da pena que las reacciones a veces destempladas. Después las discusiones de fútbol no me molestan porque son discusiones. Y además hay personajes y personajes. Por ejemplo, Marcelo Palacios, el ex gordo, tiene una manera de manejarme a mí, donde me ataca, pero que es un juego de ida y vuelta que lo hacemos sin que me moleste para nada. Pero hay peleas que son en serio y yo me siento a veces mal después de las peleas. Es más, al punto tal que pensaste, según una vez me contaste, en dejar de trabajar, dejar de hacerlo, ese trabajo en la televisión, ¿no? Por momentos de arrepentimiento. No, y claro, el tema es que yo ya estoy bastante grande como para seguir y sigo, en este momento trabajo en 3 canales y no, yo digo que esto no es trabajar, es ir a los canales, ¿no? Pero el punto es que tengo mucho movimiento, de ida y vuelta y todo, y hay momentos en que me siento un poquito cansado de manejarme siempre lo mismo. Por suerte, desde hace ya casi 8 años estoy en Bendita, que es un programa que no tiene nada que ver con el fútbol, un programa totalmente ajeno a mí en cuanto yo no veo Chimentos ni sé Chimentos, pero participo del programa que es completamente distinto, con mujeres que hablan de la actualidad de televisión, más que nada de las
de las cosas malas. Bueno, pero eso te da pie también a que poder mostrar tu otra faceta, Por eso, y ahí, que sos muy divertido. ahí te digo, se me ha multiplicado el público, ampliamente el público de los seguidores, porque antes eran todos muchachos del fútbol, especialmente una cosa que siempre me llamó la atención es por qué se produjo tanta atracción entre los muchachos jóvenes, los pibes de secundario, por ejemplo. Y me decía un amigo, Mario, que esto se debe a que yo soy transgresor a las normas de la televisión, porque actúo como si no existiera la televisión. Y que eso es lo que les gusta a los pibes, porque yo digo, con la diferencia abismal, generacional que tenemos, ¿cómo es que todos los pibes me siguen tanto? Y ahora se dio la circunstancia de que lo de Bendita, que se ve muchísimo en el interior, se ve muchísimo en el interior. Yo estuve en Salta hace poquitas semanas y había estado en Santiago del Estero y creo que no encontré una persona que no me conociera, porque todo el mundo lo ve. Y es otro, somos dos personas distintas dentro de uno. Uno es el que trabaja en los programas deportivos y el otro el que está en Bendita. Bueno, volviendo ya ahora al fútbol, que es lo que nos ocupa y nos interesa. ¿Qué es en el fútbol, hablando de fútbol, qué es lo que te provoca, qué te obliga a discutir? Hay cosas establecidas en el fútbol, sobre todo ahora en el lenguaje moderno del fútbol, que han incorporado palabras del tipo volumen de juego. Antes lo que llamaban winners, ahora se llaman jugadores por banda. Una cantidad de palabras nuevas para decir siempre lo mismo. Y me parece que eso es parte de lo que a vos te molesta. Me molesta, sí. Me molesta. Digamos, supuestamente me molesta la modernización de las cosas que son no modernas, porque el fútbol es siempre el mismo, siempre existió, tiene la misma dimensión, los arcos, la cancha y la pelota. Lo que me molesta o qué sé yo, o me causa gracia, te diría en realidad, es la suma de palabras que se hacen en las horas y horas que está al aire el tema del fútbol. Cómo se explican el fútbol como si fuera una ciencia. Cuando está a la vista, se ven los partidos, está a la vista que esto es como... Yo lo heredé de Panzeri y lo sigo diciendo. El fútbol es dinámica de lo impensado, seguramente, y sigue con tanta nitidez. Hace como 60 años se escribió un libro, Peuchele, que fue el formador de la máquina, que en realidad no lo escribió Peuchele, lo escribió Panzeri, pero se lo hizo firmar a Peuchele, que se llamaba Fútbol Todo Tiempo. Y ahí, hace 60 años, se burlaba de todas estas cuestiones. Ahí decía, por ejemplo, que los chicos antes de los 15 años no deben jugar a los partidos con resultados, que no tienen que importar cómo salen los partidos antes de los 15 años. Ahora a los 8 años ya los hacen jugar y así se juega. O sea, se ha impuesto tanto lo exterior y el negocio, y tanto la necesidad de hacer formaciones, tanto la necesidad de formar desde afuera, que se ha perdido la alegría del juego. Carlos Bianchi decía que el fútbol es muy simple. Sí, claro. Ahora bien, si es tan simple, si se inventan palabras para decir siempre más o menos lo mismo, ¿qué es saber de fútbol? Yo creo que saber de fútbol, esto es lo mismo que saber de boxeo. Cuando las cuestiones son interpretativas, en el boxeo son interpretativas. A veces uno no puede creer el fallo que da un jurado o que da otro, porque es todo interpretativo. Yo digo que, por ejemplo, mi experiencia, yo he visto no sé cuántas, pero 250 peleas de títulos mundiales. Entonces, mi experiencia me hace tener una visión de lo que veo cuando veo boxeo. Y el fútbol es lo mismo, con la diferencia que el fútbol tiene resultados. O sea, los goles suelen cambiar la característica de lo que se comenta. Porque en definitiva los campeonatos se ganan. El que hace más goles hace más puntos, y el que hace más puntos gana los campeonatos. Entonces, yo quiero explicar esto, y cuando explico esto, Boca tuvo 15 partidos sin perder. Ahora, jugando de regular para mal todos los partidos. Y ahora jugando igual
que todos esos partidos perdió un partido. Y pareciera que Boca pierde un campeonato que nunca estuvo en los planes ganarlo, ni por posibilidades ni por estilo de juego. Entonces, pero como hay que llenar espacios y espacios, los resultados ayudan a los periodistas, o a periodistas y comunicadores, porque ahora hay decenas de exjugadores que son los que opinan. El resultado cambia la característica del comentario. Y bueno, eso es lo que me molesta cuando se lo quiere hacer científico al fútbol, cuando el fútbol es un juego y no se puede creer que es científico. Sin embargo, como vos tenés mucha experiencia, digo, el ojo educado en mirar durante tanto tiempo, tantos partidos, tantos jugadores diferentes, de tantas épocas diferentes, y de haber tenido charlas, vos siendo muy joven hablabas con Adolfo Pedernera, claro, digamos, una gloria del fútbol, pero no eran charlas de periodista, eran charlas de persona interesada en aprender, digo, después con Menotti, digamos, con cantidad de técnicos con los que trataste, inclusive con Bielsa, que después podemos contar la anécdota esa de Bielsa en Paraguay. Tenés esa información, la opinión de esa gente que eran maestros del fútbol, más tu experiencia, te educó el ojo para mirar de tal modo que vos puedas decir, este jugador juega bien y este no juega bien, y por ahí el aficionado dice, bueno, pero ¿cuál sería la diferencia? A eso me refiero. Sí. Bueno, yo por característica, por tendencia, hubo un tiempo en el periodismo deportivo, hace 30, 40 años, en que se armó una grieta muy parecida a las grietas que se vive en el país. Se armó una grieta entre los que eran partidarios del juego de Menotti y los que eran partidarios de lo que hacía Bilardo. En esta discusión, para mi gusto, no había discusión, porque la bandera de la otra parte de la trinchera era decir, a mí me gusta ganar. Y yo digo, bueno, busquemos a alguien que le guste perder. Bueno, poner como bandera una obviedad. Lo que discutimos nosotros, cuáles son los métodos que usamos para tratar de ganar. ¿Qué tipo de juego tratamos de imponernos o buscamos que se desarrollen para tratar de ganar los partidos? Pero todo el mundo quiere algo. Entonces ahora, en cuanto yo digo algo que tiene que ver, me dicen, vos ahora sos resultadista, cambiaste, sos resultadista. Digo, siempre fui resultadista. Esa mentira que inventaron esto, que a ellos les importaba el resultado y a nosotros nos importaba únicamente jugar bien. Nosotros nos importaba jugar bien para ganar los partidos, porque en definitiva todo lo que queda es el resultado del partido. Entonces, fueron falacias que se dieron, y yo decía que no había dos opiniones sobre el tema del fútbol, había una sola opinión de juego, que era la de Menotti, y una contraopinión que era negar eso, diciendo que lo que importaba era el resultado. Y así nos pasamos 20 años discutiendo. ¿Pero hay una escuela del fútbol argentino? ¿Puede reconocerse? Yo digo que sí hay. Esta selección que juega ahora juega la idea del fútbol argentino. Esta selección que juega ahora nada tiene que ver con las selecciones que formaron en la etapa de Bilardo. Porque tiene una orientación. Menotti está grande, ya tiene, bueno, él lo dice, pero ya está para cumplir 84 años. Pero él es el director general, digamos, y tiene elegido, él no participa, pero tiene elegido a ese cuerpo técnico, a Scaloni, que no tenía ningún antecedente como entrenador, ahora es el más experto en selecciones porque tiene un invicto de 40 partidos en la selección y ya dirigió 50 partidos de la selección. Y está Pablito Aimar, que es un tipo muy útil, de perfil muy bajo, está Samuel, está el Ratón Ayala, y todos responden a la idea de que vos la ves jugar a la selección y ves que son todos jugadores de buen pie y que tienen, además de jugar bien y de tener armado al equipo con 9 posiciones, de tener a Messi en el mejor momento. Mis compañeros
mi compañero de televisión, especialmente Ariel Senosiaín, que yo supongo que es de lo mejor que hay en el periodismo deportivo, estos días se enojó conmigo porque yo dije que Messi aprendió a entender el juego hace un par de años. Messi hace 12 o 14 años que es el mejor jugador del mundo, pero aprendió a entender el juego ahora que tiene 35 años, pero no, cuando tenía 33. A entender el juego es distinto a ser el mejor jugador del mundo. Fíjate cómo juega ahora, que claro, ya no tiene la explosión de antes, porque tiene 35 años. Entonces, suplió esa falta de explosión que la expone, pero mucho menos que antes, con mayor visión del juego. Y dije yo por ahí una exageración. Maradona es el mejor jugador que yo vi. Y vi a todos por antigüedad, vi a todos. Hasta Di Stéfano vi. Vi a Pelé, que Menotti dice que Pelé está por encima de Maradona. Yo digo, bueno, están ahí. Y Messi está ahí. Y yo digo que Maradona fue el mejor de todos, pero que Riquelme entendía mejor el juego que Maradona. Claro, porque cuando se comparan jugadores es difícil la comparación por características, aunque jueguen todos con el número 10. No tiene nada que ver. Claro. Y en ese sentido se entiende por qué Riquelme entra en la comparación. Claro. Porque tenía una visión de juego, claro, y por ahí Messi tiene una calidad de juego que es más directa, más frontal. Bueno, lo de Messi fue espectacular, su individualismo y bueno, su asociación en 3/4 de cancha. Pero ahora que juega, que sabe buscar los espacios vacíos de la cancha, ocuparse más de las cuestiones que antes no se ocupaba porque alcanzaba con su habilidad. Ahora, y porque había otros jugadores atrás, claro, como ahora Xavi, se completó. Y además el equipo tiene, me parece, la virtud de que antes todo el equipo jugaba para él. Y ahora ya él es como la frutilla del postre del equipo. El equipo es capaz de jugar sin él y él es el que le da el toque. Por eso yo le tengo fe a este equipo, que realmente, lamentablemente no jugó, no tiene experiencia con el enfrentamiento con equipos europeos, solo jugó el partido ese con Italia. Y esa es la parte a tocar, pero viéndolo al equipo en desarrollo, y si no hay problemas de lesiones, lamentablemente por ahí Dybala puede quedar afuera, no es titular, pero es un cambio de los que se puede hacer. Hay que cuidarse porque, claro, este es un campeonato mundial totalmente atípico, se hace fuera del tiempo donde se hicieron todos los mundiales anteriores, en un lugar atípico también. Qatar es la mitad de la provincia de Tucumán, que bueno, está a la vista que hubo dinero de soborno para conseguir la sede y por eso se produjo el FIFA-gate, para no decir FIFA-gate, porque los que disputaban los mundiales, nunca se habían votado 2 mundiales juntos, nunca. Se votaron 2 mundiales juntos, el de Rusia y los que competían eran Estados Unidos e Inglaterra. El representante de Estados Unidos era Bill Clinton. Cuando perdieron y se produjo esto, porque evidentemente hubo algo que no funcionó legalmente, bueno, fueron todos presos, se decretó la investigación en Estados Unidos y todos aquellos que tenían cuentas en Estados Unidos terminaron presos, con dificultades. Entonces yo digo, es un mundial atípico, completamente atípico, en un lugar atípico. Y bueno, veremos si Messi, creo yo que es su último mundial, aunque algunos crean que no, porque para el próximo va a tener 39 años y ya no va a ser lo mismo. Está en el momento justo él, y se sacó el principal problema de encima, que era no tener un título con la selección argentina, que esto lo liberó. Vos lo ves la cara y ves que es otro tipo, completamente distinto al tipo sufrido, que miraba el piso, que sufría partidos que Argentina perdió 3 finales, 2 por penales, y el Mundial con Alemania mereció ganarle, la perdió en tiempo suplementario. Pero era otro personaje, porque los aspectos psicológicos juegan un papel fundamental en el fútbol. Y este equipo pareciera que está
firme desde el punto de vista psicológico. Cuando hacía mención antes a la Menotti Bilardo, hay un personaje que aparece en el medio de toda esta historia que es Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, sí. Y quiero señalar, porque la audiencia no lo sabe, porque es algo más personal, que en aquel mundial que dirigió Marcelo Bielsa en el 2002, que había ganado la eliminatoria con 10 puntos de diferencia, que era un equipo formidable, un gran equipo, cuando fue al mundial 2002 hubo un solo periodista, uno solo, que dijo Argentina no pasa la primera fase, cosa que provocó un revuelo por cómo acaba de ganar la eliminatoria con mayor ventaja que ningún otro equipo. Era un equipo preparado. Y voy a esto, más allá de que si fuera un acertijo, el hecho de decir pasa o no pasa, vos lo dijiste con una convicción tal que a eso remite también a que hay que saber ver por ahí cosas que a la vista no están. Y me remito a eso, ¿no? Al Mundial de 2002, cuando vos dijiste, ese equipo de Bielsa no pasa la primera fase y no la pasó. Claro, porque yo tenía una idea que la mantuve y la mantengo. Bielsa quiso hacer un cambio. Yo tuve en mi vida una sola charla con Bielsa, fue aquella famosa charla de Paraguay. ¿Podés contarla? Sí, fue en la Copa América de Paraguay en el 99, bueno, hace muchos años, ¿no? Yo digo, ¿cómo puede ser que yo ya tengo más de 30 años de periodista y no conozco al director técnico de la selección? Entonces le dije al jefe de prensa, Coco Ventura, decirle a Bielsa que quisiera tener una charla con él, sin publicar ni nada, para entender cuál es su idea sobre el fútbol y conversar con él. Bueno, me llamó y me dijo, te espera después de la cena en la concentración. La concentración estaba en las afueras de Asunción, que llegué como pude. Y entonces pregunté por Bielsa a la noche, me dijeron, ahí viene. Bueno, a los 10 minutos apareció. Dije, la lógica cuál es, que me diga, bueno, venga, tomamos un café y hablamos. Me dijo, ¿le gusta caminar? Y le digo, más o menos, qué sé yo. Bueno, empezamos a caminar por los suburbios de Asunción, que es donde... Y era tarde, era de noche. Eran las 10, 11 de la noche. Cada esquina era un precipicio, era totalmente difícil, oscuro. Y caminamos más de una hora y pico, hablando. Y me decía, yo lo leo a usted hace 20 años. Y lo que usted pregona no se puede aplicar más. Me dijo, el fútbol ahora es distinto. Me dice, ¿usted quién le gustaba más, Rojitas u Orteguita? Y yo le dije, Rojitas. Y me dijo, yo con Ortega tengo otra cuestión. Yo a Ortega le tengo que dar opciones a la salida de la gambeta, si no él se embarulla con la gambeta y no puede resolver, le tengo que dar salidas y entonces tengo otra obligación. Entonces es distinta la situación de antes, donde había un tiempo más para jugar. Bueno, me explicó unas cuestiones exactas. Digo, la diferencia que entiendo yo que tengo es que el fútbol argentino, que él decía que respetaba mucho a Menotti, que respetaba mucho a Basile, el fútbol argentino siempre se caracterizó por tener un jugador que supiera hacer la pausa en el medio. Él jugaba al estilo europeo. Él me dijo, el fútbol es universal, en todos lados se juega igual. Yo digo, no. Yo sé distinguir cuando un equipo es brasileño, sé distinguir cuando un equipo es italiano por la manera en que juega, sé distinguir la diferencia de características, estilos que hay. ¿Por qué no puede haber un estilo argentino? Si Argentina tuvo su estilo de la máquina para acá, por todo lo que se sabe, tuvo su estilo. Y yo digo, yo siempre fui crítico del juego a pesar de que ganamos fácilmente las eliminatorias, fui crítico del juego porque el desarrollo del juego era europeo, de tránsito a la mitad de la cancha, de tránsito rápido a la mitad de la cancha, sin pausa. Y yo dije, cuando le toque jugar contra equipos que jueguen el mismo estilo que juega este equipo, va a perder. Va a perder porque ellos están acostumbrados, porque es el estilo de ellos. Si vos copias el estilo y querés jugar con el estilo de ellos, tenés más dificultades. Se dio una circunstancia, pudo haber ganado con el partido con Suecia y lo tenían que haber ganado y pudo haber seguido. Pero bueno, volvió en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque no estaba Riquelme en el equipo. Yo pregunté, cuando dieron la nómina, ¿está Román? No está Román en el equipo. Bueno,
Entonces vuelven a la primera ronda. Pues no van a tener un tipo que sepa parar la pelota y que entienda el juego en la cancha. Y yo creo que esto pasó mucho en el fútbol, donde los protagonistas pasaron a ser los entrenadores y los jugadores pasaron a ser obedientes cumplidores de órdenes. En lugar de ser libres, como por ahí era libre Maradona, como era libre el Loco Houseman, como era libre Brindisi o Babington, o jugadores que jugaban por su propia capacidad, los jugadores pasaron a ser dependientes absolutos de los entrenadores. Y se armó la cultura del entrenador. Está bien, Menotti fue uno de los propulsores, pero Menotti tuvo una virtud. Cambió la idea que se estaba instalando en el fútbol argentino y recuperó la fuente, volvió para atrás a buscar justamente el juego de la máquina, de Sívori, de los tipos que habían impuesto una idea de cómo se juega el fútbol argentino. Entonces, después del fracaso de Suecia, que tuvimos tantos años sin encontrar la vuelta a la forma de jugar, él dijo, hay que volver a las fuentes. Nosotros tenemos que copiarle a los europeos la disciplina, la organización, el entrenamiento, pero no tenemos que copiar la manera de jugar, porque si ellos vienen a buscar a los jugadores argentinos porque los necesitan, quiere decir que la técnica la sabemos poner nosotros. Entonces lo que tenemos que copiarle a ellos es la organización y el entrenamiento. Y así fue como cambió y fue el Mundial 78. Menotti gana el 78, la Copa del Mundo, y Bilardo la gana en el 86. ¿Y ahí hay una línea que puede establecerse de estilo de juego entre los dos cambio. equipos? La selección argentina, que ganó el Mundial 78, jugó el Mundial 82 con Maradona, o sea, campeón del mundo con Maradona, con Valdano, con Barbas y con unas incorporaciones todavía que lo fortificaron. Te imaginas, campeón del mundo con Maradona, el Mundial del 82 tenía que hacer. Y sin embargo le fue mal en el Mundial 82. Yo digo que hubo otras razones por las que fue mal. Eligieron mal el lugar de concentración, era demasiado abierto a la playa, faltó concentración, no se tomó el Mundial con el rigor que se había tomado para jugar el Mundial 78, que tuvieron como 3 meses preparándolo, y yo creo que falló la estructura, si no, el equipo tenía que haber ganado. Sin embargo, igual el equipo, aún jugando mal, provocó más situaciones de gol que todos los rivales que le ganaron, que Brasil y que Italia, que fueron los que finalmente lo eliminaron. Luego, Maradona empezó el ciclo Bilardo, que era lo opuesto. Bilardo era lo opuesto. Todo lo previo de la selección de Bilardo fue malísimo. Fue malísimo. Incluso yo estuve en una gira que hizo la selección 3 meses antes del Mundial 86, que jugó un partido en París con la selección de Francia y perdió. Jugó un partido contra el Grasshopper en Suiza, un equipo, y empató, creo. Y jugó un partido contra el Napoli. Y fue malísimo. Se percibía. Fueron más, sin Maradona en los partidos previos, fueron más los partidos que se perdieron que los que se ganaron. Y aún con Maradona estuvieron ahí, fueron más partidos las derrotas que los triunfos. No tenía esperanzas ese equipo. Pero no se contaba con que era el Mundial de Maradona. Maradona en ese momento tenía 25 años, cumplió 26 en el Mundial. Era el momento justo, porque vos fíjate una anécdota, en el Mundial de España, Maradona cumplía 22 y jugaba contra todos los compañeros habían sido campeones del mundo. Él, a pesar de ser reconocido como el mejor del mundo, sabía que sus compañeros eran todos campeones del mundo y tenía cierta manera. Sister Piller, que era su representante, un día me vino a ver a mí, estábamos en el restaurante almorzando, y me dice, vení. Me dice, vos que sos amigo de Menotti, ¿no le podés decir que lo estás poniendo mal a Diego? Porque Diego tendría que jugar un cachito, lo está poniendo muy adelante, tendría que jugar un poquito más atrás. Digo, ¿de quién me estás hablando? De Maradona, el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo. Entra a la cancha y juega donde quiere él, donde le interesa a él jugar. ¿Qué tiene que esperar que el técnico le diga dónde tiene que jugar? Era otro Maradona. En cambio, del Mundial del 86, Bilardo tuvo la virtud de darle la cinta de capitán. Ahí tuvo el incidente con Pasarela.
Y Maradona estaba dispuesto él a ganar el Mundial. Y yo digo que lo ganó esencialmente él. Y contagió a un grupo de muchachos que no parecían que podían ser campeones del mundo. Y se produjo el fenómeno de que el equipo ganó. Y ganó el Mundial muy bien. Y lo ganó de visitante. Y lo ganó muy bien. Casi contra el estilo de mirá, a pesar de que Bilardo hizo cambios estructurales de marca y de preparación y de todo ese tipo de cosas. Y bueno, el Mundial lo ganó Maradona. Yo era de los que decía, si Maradona jugaba para cualquiera de los que estaban en los 3 o 4 primeros puestos, lo hubieran ganado ellos. Pero bueno, a veces un jugador de esa naturaleza puede cambiar la estructura. Y por eso yo tengo fe de que este Messi sea capaz de inculcarle lo mismo, porque son de distintas características, de distintos caracteres, Maradona y Messi. Messi es mucho más reservado, pero ahora ha tomado la conducción, ahora tomó la verdadera conducción del equipo, porque antes era la conducción por su calidad, pero ahora tomó la conducción ya con personalidad, tomó la conducción y se liberó de su complejo que era de no haber ganado nada. Entonces, por eso le tengo fe. Horacio, después de aquella charla con Bielsa en Asunción, esa caminata, por lo menos recorriste toda la Asunción nocturna. Asunción, pero la Asunción suburbana. Claro. Bien, digo, al ver la trayectoria de Bielsa, ¿crees que él cambió en algo, aprendió en algo, sigue persistiendo en su idea? Bueno, yo creo que sí. Para mi gusto, Bielsa es un muy buen entrenador, nadie lo puede discutir. Todos los jugadores que estuvieron con él hablan muy bien de él porque hablan con un idioma distinto a los otros entrenadores y tienen sistemas de entrenamiento distintos. Pero Bielsa sigue siendo el mismo y además vos fíjate que siempre él toma equipos que no... Bueno, a lo mejor porque no lo invitan, pero tampoco no toma equipos que tienen posibilidad de ser campeones, equipos grandes de Europa no dirigió nadie. Elige equipos, o de la B, como le eligió al Leeds en Inglaterra, o equipos que están en la mitad de la tabla, porque a él le interesa hacer su trabajo y que los equipos progresen. Pero es un técnico, para mi gusto, exageradamente inflado por la prensa. Inflado por la prensa, bueno, yo tengo una gran relación con Coco Basile, y Basile se asombra verdaderamente de la manija que se le da en la televisión a Bielsa, que no tiene para exhibir muchas cosas. Y se asombra también el amor que tomaron la gente del Leeds, por ejemplo, que lo ascendió al Leeds, pero estaba en la B, lo ascendió a primera y después lo tuvieron que echar con todo el cariño y todo el amor que le tenían, porque se estaba por ir al descenso. Ahora, ¿cómo se valora eso, no? El marketing de los técnicos. Porque, por ejemplo, poniendo de ejemplo a Basile, Basile ganó todo. Claro. Ganó en Racing, ganó en Boca, ganó en la selección, ganó todo, pero por la forma de ser de él, que no se vende, entre comillas, claro. no es considerado como entre los grandes entrenadores del fútbol argentino. O bueno, sí es considerado, pero no a la par de... Basile estuvo de entrenador en el Mundial 94 en Estados Unidos y ese equipo que yo tenía también mucha fe, un equipo en el que jugaba clásico con 4 defensores, 2 volantes de contención que eran Simeone y Redondo nada menos, y que jugaba Balbo y Maradona y Canilla y Batistuta. Era un equipo que daba la sensación de que podía ser campeón. Después ocurrió el incidente lamentable de Maradona con Efedrina y el equipo se desmoronó anímicamente y además, bueno, incluso pudo ganar el partido con Rumania, pero estaba destruido. Y Grondona le propuso a Basile que siguiera en la selección y no quiso. Pero después yo estaba presente cuando una vez, pasado el tiempo, apareció, bueno, pasado Bielsa, apareció en la radio y le propuso nuevamente, yo te debo una porque él entendió que aquel equipo había
se había caído por el tema de Maradona. ¿Quién le dijo te debo una? Grondona, Sí. y lo volvió a nombrar técnico de la selección. Y en la segunda etapa no le fue bien, hubo algún movimiento de jugadores, que así había estado 33, recién ahora le batieron. Recién ahora se le pudo ganar una Copa América que él había ganado en el 93, en el 21. Y recién ahora se le batió el récord de partidos que había invicto, que tenía de 33 partidos. La segunda etapa no le fue bien, pero no le fue bien porque hubo medio movimiento entre los jugadores. Él nunca, ni aún en las charlas privadas, quiso ventilar las razones por las cuales después renunció. Es un tipo de principios, un tipo de códigos, es Coco. Y bueno, no se supo, no quiso venderse. Yo digo, ahora, el caso Gallardo es el más típico. Gallardo es un muy buen entrenador. Tuvo 8 años y medio casi en River. Cambió la historia, recuperó la historia de River, donde estaba generalmente sometido por Boca en los partidos importantes y le ganó a Boca algunos partidos importantes. Yo creo que en ese tiempo la Conmebol apoyaba un poquitito a River porque estaba Angelici como presidente de Boca y Angelici había tenido la idea, para mí equivocada, de querer fundar una asociación sudamericana que compitiera con la Conmebol, y entonces lo apuntaron. Boca estaba apuntado, evidentemente, porque fueron muy desparejas las cuestiones que ocurrieron en los 2 partidos con incidentes. En los incidentes en la cancha de Boca de Gas Pimienta, ese segundo tiempo no se jugó nunca, se le dio el partido ganado a River, faltaba jugarse un tiempo en una de las Copas Libertadores. Y en el otro, donde agredieron al micro de Boca, el partido se jugó, aunque se terminó jugando en España, en Madrid, se jugó el partido, fueron distintas las mediciones. Bueno, pero no importa, lo eliminó a Boca 2 veces, lo eliminó en la Copa Sudamericana, y Gallardo tuvo un apoyo, pero demencial, de la prensa. Se lo transformó en un dios donde él mismo se lo terminó creyendo que era un dios. Y bueno, y tuvo un año final muy flojo. River no ganó nada. River compró jugadores por mucha plata, $25 millones, jugadores de primer nivel, y él no consiguió tomarle la vuelta. No le consiguió tomar la vuelta y River tuvo un año flojísimo, el último, y él comprendió que su ciclo estaba terminado. Porque esto demuestra además que los entrenadores solo no ganan. Si vos no tenés los jugadores que ganen los partidos, los entrenadores por sí no ganan los partidos. Él fue muy vivo para encontrar jugadores, potenciar jugadores. Todo le fue bien durante un tiempo. Cuando tenía los mejores jugadores, porque vos mirabas hacia el banco de River y veías los jugadores que tenía, no formó un equipo igual en todo el campeonato y no le encontró la vuelta. Y se terminó yendo con una despedida conmovedora de la gente, pero después de haber tenido el peor año de su ciclo. Hay una devoción conocida tuya por un jugador, uno en particular, que es Riquelme. Sí. Que es jugador clásico, enganche número 10 del fútbol argentino. Hay una línea ahí que uno puede distinguir desde Hermindo Nega en adelante, o antes también, que es el número 10. No hay más jugadores como Riquelme, la función no existe más. ¿Qué es lo que pasó? Que no apareció un 10, bueno, sigue estando Messi, digamos, es un 10, pero en el fútbol argentino actual no hay un jugador que uno pueda considerar, este es un enganche clásico, este es un sucesor, aunque de menor calidad, pero de esa línea de Riquelme. No, porque no se decidió en el mundo entero hacer desaparecer al enganche. ¿Por qué? Porque como se juega a otra velocidad, se juega demasiado rápido en todos lados. Bueno, estamos en la era de la velocidad, todo se hace a toda velocidad. Este es el ciclo de la velocidad. Y con los adelantos tecnológicos son cada vez más rápidos y todo es más rápido. El fútbol es más rápido. El periodismo es más rápido. Las primicias, los diarios las copian de las redes. Se ha establecido un torbellino
que el fútbol no es ajeno. El fútbol es la muestra gratis de la sociedad que lo integra. Y el torbellino hace que los jugadores, los técnicos terminen diciendo, el que no corre conmigo no juega. En lugar de decir, el que no juega bien conmigo no juega, dice el que no corre no juega. Y como bien dice Menotti, corre cualquiera. Vos te preparás y corres. Pero si te preparás y no te preparás, no aprendés a jugar. Si no tenés maestro, no aprendés a jugar. Y entonces, Riquelme, digamos, fue el último exponente de un jugador que entendía el juego y que él valía más que el técnico que estaba afuera, porque él en la cancha sabía resolver. Yo digo que, increíblemente, para mi gusto, el antecesor en el fútbol argentino de Riquelme fue Gallardo, precisamente. Yo le decía a Pasarela, este entiende el juego. Y bueno, después lo demostró como entrenador. No siempre pasa que un jugador que entiende el juego como jugador termine siendo un gran entrenador. Pelé nunca fue entrenador, y muchos grandes jugadores no lo fueron. Cruyff fue el ejemplo de un jugador que entendía el juego dentro de la cancha y después lo transmitió como entrenador. Ahora, es un problema de formación que no salen ese tipo de jugadores que ya desde las inferiores se abandonó el enganche. Los matan en las divisiones inferiores. En las divisiones inferiores ya no los quieren, ese tipo de jugadores. Porque, insisto, se estableció una especie de dictadura de los entrenadores. La dictadura de los entrenadores es, bueno, el periodismo lo dice, el equipo de tal, el equipo de tal, el equipo de tal de los entrenadores son los equipos. No son los equipos de Bocini, el equipo de Messi, el equipo. Son los entrenadores, son los verdaderos actores ahora. Ahora, cuando vos hablas de velocidad en el juego, hoy uno mira la selección argentina actual, es una selección que tiene pausa, que cuando es necesario toca para atrás, hace circular la pelota, cambia hacia los distintos costados, espera la oportunidad y de pronto acelera. Digo, hay una... Bueno, ese es el verdadero estilo, el estilo de fútbol que siempre pregonó Menotti. El fútbol ese es fútbol argentino. Esa es la identidad del fútbol argentino. Saber distraer para que el rival salga y después jugar. Y saber jugar en combinación. Dice, ¿quién gambetea ahora? Es muy difícil gambetear porque se corre mucho y al correrse tanto hay muchas fricciones. Los partidos son terriblemente friccionados. Ahora le sumaron el VAR, que yo estoy absolutamente en contra del VAR. El VAR, si el fútbol pudo convivir 150, 160 años con los errores humanos que tenía, y eso lo hizo un fenómeno social único en el mundo, la incorporación del VAR para copiar a los otros, y bueno, yo digo una frase que para ahí puede ser muy discutible. Para mí en el fútbol primero está la emoción y después la justicia. Primero la emoción y después la justicia. Entonces, se convivió con el error y se puede seguir conviviendo con el error. Esto de que te pongan líneas que no son seguras, porque además, yo digo, antes se sospechaba de los árbitros. Ahora hay que sospechar de los árbitros y los tipos están en el VAR. Porque esas líneas que tiran son inventos. Porque hasta que no haya una pelota que tenga un cascabel, que suene en el momento que le pega el tipo que habilita, nunca se va a acertar. Una décima de segundo que le erre entre la pegada de la pelota y la posición del jugador, una décima, puede cambiar 50 centímetros de la posición del jugador. Entonces, esto es un invento, bueno, japonés, que además demora el juego, le quitó emoción al fútbol. Un gol, no se puede gritar un gol, que es lo máximo que pasa en el fútbol. Estoy absolutamente en contra del VAR. Está bien el VAR para ver si una pelota, poner un chip en el arco, si la pelota entró o no entró en el arco, como pasó en un mundial que se definió, en el Mundial de Inglaterra, por una pelota que no había entrado. Y me parece que el VAR le ha sumado mayor confusión y mayor desconfianza en lugar de conseguir mayor justicia, especialmente en la Argentina. En Europa se maneja un poco mejor, se hace más rápido y ya no se sabe que es lo principal, quién dirige el partido, si lo dirige el árbitro que está en la cancha o lo dirigen los tipos del VAR. Porque los tipos del VAR, cuando llaman
al árbitro, es porque ya tiene una decisión tomada. Y el árbitro mantenerse en su posición es muy difícil. Yo vi 2 casos hasta ahora. Una vez Lustó, que se quedó con la suya, y otra vez el árbitro del partido del otro último partido que vi, que se quedó con su opinión a pesar de lo que decía. Entonces, es otro juego, es mucho más feo el fútbol. Dice, bueno, antes tenía más tiempo los jugadores, por eso jugaban más lindo. Bueno, tenía más tiempo porque corrían menos, entrenaban menos, pero era más vistoso el juego. Ahora es muy... Y eso en relación a la calidad del juego que estás viendo. Vos ves por año, este año habrás visto 50 partidos. La calidad del juego del fútbol argentino viene en decadencia, empeoró, se mantiene todavía porque internacionalmente la selección argentina ahora va como entre las 5 o 6 candidatos, mantiene el prestigio por algunos jugadores, pero la calidad del juego en la Argentina, ¿es comparable o está en competencia con el fútbol mundial o pasamos a segunda división? Bueno, lo que pasa es que los jugadores argentinos se están yendo cada vez más. Entonces, se ha quedado muy partida. Hay jugadores muy jóvenes que debutan ahora antes de los 20 años en primera, jugadores muy jóvenes o veteranos que vuelven, pero jugadores de término medio de 23, 24, 25, 26 años se los llevan a Europa. La facilidad de la debilidad de la moneda argentina hace que Brasil recupera jugadores que tiene en Europa porque tiene mucha más fuerza económica, y entonces esto hace que la calidad del juego sea inferior. Faltan jugadores, o sea, o muy pibes que todavía le faltan, o muy veteranos. River terminó jugando el campeonato en un momento con Maidana y Pinola, que eran de los primeros del ciclo de Gallardo, y terminó jugando con esos 2 defensores porque, bueno, se les lesionaron, no le funcionaron las incorporaciones. Entonces, el nivel general no es bueno. Pero eso nos da oportunidad, como pasa con Boca, que de pronto aparecieron 3 o 4 pibes. Claro, pero los pibes están... Que en Boca antes era muy difícil que un chico llegara de las inferiores. Primera. No, esta es una decisión de Riquelme que me parece que está bien, que es buena, pero vos fíjate que normalmente los chicos que suben a primera suben de a 1 o de a 2. Boca subió demasiados pibes juntos. Y todos los pibes que debutan en primera, irremediablemente, cuando se encuentran con el fulgor de estar en primera, tienen una meseta. Y de esa meseta después se ve si sale o no sale un jugador. Apareció un jugador últimamente en Boca, Langoni, que según mi punto de vista tiene la chance de en un año convertirse en un Julián Álvarez, porque tiene todas las condiciones. Pero bueno, hay que ver en ese proceso cómo lo lleva y cómo lo acompañan, porque, insisto, los pibes salen, hacen una explosión. Apareció Vázquez en la primera de Boca, hizo 5, 6, 7 goles en 4 o 5 partidos, por eso un gol más, porque todos los pibes hacen eso. La llegada, la meseta, y después se ve si van para arriba o vuelven para abajo. No, y además es normal también que los rivales a ese jugador nuevo, al poco tiempo ya sepan cómo marcarlo mejor y demás. En relación también, por último, con la selección argentina, hay un hallazgo de parte de Scaloni de seguir jugadores y de pronto poner en la selección o convocar a la selección jugadores que los aficionados argentinos no sabíamos ni dónde estaban, ni quiénes eran. No, porque ellos trabajan mucho y bien en y la además búsqueda. hay buenos jugadores. ¿Quiénes son de estos nuevos que te gustan, aparte de Messi, naturalmente? Bueno, yo creo que el descubrimiento del Cuti Romero como defensor es un descubrimiento netamente de Scaloni y su gente, porque lo consiguieron y armaron un jugador de esta categoría. De Paul no era un jugador que se suponía que podía ser un gran jugador para la selección. En este momento es el número 2 detrás de Messi. Vamos a ver sus cuestiones personales si influyen o no influyen, porque todo influye también. Estos son jugadores. El otro chico, el delantero Correa, que juega a veces, que sea el jugador reemplazante, Joaquín Correa, ¿no? También es un muchacho que es de ellos. La inclusión y la permanencia de Paredes como número 5, cuando en Boca jugaba como enganche, como 10, y la afirmación de Paredes en esa posición también es un mérito. La selección tiene en la conducción
de Scaloni, que es la cabeza, pero que con la colaboración de los otros, tiene muy claro lo que quiere y tiene muy bien distribuidas las cuestiones en la búsqueda de jugadores. Incluso jugadores, yo no sé si fue apresurado esto de que el presidente AFA Tapia haya dicho que ya le continúa después del Mundial Scaloni. Estaría bueno, pero todos sabemos que todo va a depender de cómo sea el Mundial. Si a Argentina le va muy mal en el Mundial, eso queda nada, ¿no? Pero de todas maneras es buena la intención, porque se formó, y Scaloni, fíjate, un tipo sin experiencia, como siguiendo consejos de la idea, insisto, partida de Menotti, siguiendo partida de la idea, y con la colaboración de sus compañeros y su afán, consiguió armar un equipo por lo menos muy competitivo. Gracias por esta clase, Horacio Pagani. No, muchas gracias a vos, Carlitos, y como toda la vida. Muchas gracias.